9:09. Tenemos resumen de noticias. La Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín, reiteró la alerta temprana por la presencia de carteles internacionales del narcotráfico en Barranquilla y en el Atlántico. Manifestó que el Clan del Golfo sirve de enlace con estas organizaciones, al igual que las bandas o estructuras criminales locales. La funcionaria recomendó a las autoridades fortalecer su despliegue para enfrentar a estos grupos al margen de la ley, que actúan no solamente en Barranquilla, sino también en municipios como Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. Bueno, sí, aquí en el departamento de Atlántico, pues tenemos varias alertas vigentes, alertas tempranas sobre riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones al VIH. Una es la 029 de 2022 y otra es la 022 de 2023. Efectivamente, estas alertas, pues advierten la presencia especialmente del Clan del Golfo, que es hegemónico en el departamento, pero que también hay una presencia de grupos de criminalidad organizada. Muchas de ellas son estructuras transnacionales que hacen presencia especialmente en zonas urbanas. Asimismo, la Defensora del Pueblo respaldó las negociaciones con las bandas criminales de los Pepes y los Costeños, pero advirtió que el gobierno nacional debe informar su estrategia para que este diálogo sea sostenible y permita el desmantelamiento de estos grupos. Sí, mire, la Defensoría del Pueblo saluda todos los esfuerzos que a través del diálogo permitan desescalar las violencias y ojalá lograr el sometimiento de grupos de criminalidad organizada. Nosotros hemos observado que desde el principios de octubre que se inició este proceso entre los Pepes y los Costeños ha habido una reducción de los homicidios dentro de Barranquilla y eso es positivo, pero también hemos pedido al gobierno que dé una claridad sobre la estrategia de negociación, los puntos de conversación, pues los puntos de la agenda. El senador Pedro Flores advirtió que son serias las amenazas de muerte contra su fórmula a la Cámara de Representantes Jaime Santamaría, quien será cabeza de lista del pacto histórico en el Atlántico. Manifestó que Santamaría fue elegido en medio de un proceso transparente, al tiempo que dijo desconocer de dónde provienen estas amenazas. Jaime Santamaría debe cuidarse y mantenerse firme en su aspiración, expresó el congresista. Sí, indudablemente repudiando, condenando y rechazando de manera contundente las amenazas cobardes que ha recibido nuestro compañero Jaime Santamaría por el único hecho de haber salido elegido con la mayor votación como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, una elección por demás legítima que se ha pretendido enturbiar no solamente con amenazas contra su vida, la de su familia y la de su equipo de trabajo, sino también con señalamientos pusilánimes. De otra parte, Flores resaltó la aprobación del proyecto de ley que declara patrimonio nacional e inmaterial a la loa de Baranoa. Explicó que se trata de una exaltación a una festividad de mucha tradición en el departamento del Atlántico. El senador Carlos Meisel advirtió que el INVIAS intenta reactivar el cobro de la valorización en la vía al mar a pesar de las medidas cautelares de su acción popular que suspendió este proceso. El INVIAS contra viento y marea intenta reactivar la valorización actuando por fuera de la ley, expresó Meisel. El congresista anunció para las próximas horas un oficio definitivo sobre el cobro de la valorización en la carretera de los predios ubicados en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Que tengan tranquilidad la ciudadanía que nosotros estamos actuando dentro de la ley. Los que están actuando por fuera de la ley son los señores del gobierno, que no han entendido que esto es una situación de cumplimiento de una decisión judicial y nos ponen a nosotros en unas actuaciones cansonas, de desgaste, de sentirnos irrespetados, pero bueno, hay que seguir defendiendo esto porque lo que hay que decirle a la ciudadanía es que las medidas cautelares desde nuestra acción popular suspendieron el proceso y esta gente del INVIAS contra viento y marea y con todo tipo de ilegalidades y de fraudes procesales están intentando reiniciar un proceso que se encuentra suspendido, con lo cual
El presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, se mostró en contra de un aumento excesivo en el salario mínimo para el próximo año, tal como lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. Manifestó que lo anunciado por Benedetti sería un aumento de más del 11%, más el subsidio de transporte, que estaría por encima de la inflación proyectada para este año, que es del 5%. De darse este aumento, las empresas trasladarían los costos de la producción al consumidor final, advirtió Luis Fernando Mejía. El presidente de FEDesarrollo estimó que el aumento del salario mínimo no debe estar por encima del 7% para el 2026. Pues mire, escuchaba muy atentamente la respuesta de los oyentes y justamente esas son las preocupaciones que generan aumentos muy grandes del salario mínimo. Y esto no es una teoría, vale la pena mencionar lo que está ocurriendo en la actualidad. Recordemos que para este año el aumento del salario mínimo también fue muy superior al de la inflación del año anterior y eso ha generado, entre otros factores, un estancamiento en la reducción de la inflación. Recordemos que llevamos ya 4 meses consecutivos con una inflación que supera el 5%. Y esa es la razón por la cual el Banco de la República no ha podido reducir sus tasas de interés adicional. ¿Por qué? Porque le preocupa que la inflación no está acercándose, que recordemos es entre el 2 y el 4%. Entonces, el empresario y analista económico Joseph Dacaré calificó de populista el anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, de que el aumento del salario mínimo para el 2026 llegaría a 1.800.000 pesos. Dijo que se trata de un anuncio irresponsable que busca algún beneficio de cara a las elecciones del próximo año. El aumento del salario mínimo debe ser técnico y con base a consensos con los trabajadores y no una decisión unilateral, señaló Dacaré. No suena, es populista, creo que es irresponsable además. Mire, Harold, no hay historia de rosas sin espinas. Esto se da en el amor, pero también se da en la economía. Las rosas es el aumento desmesurado del salario, o sea, ¿a quién no le gusta que le suban el sueldo? Todo el mundo diría que sí, pero hay unas espinas, y esas espinas son, Harold, las siguientes. Primero, siendo el gobierno el mayor empleador, mire lo que va a suceder. Se le va a disparar el gasto de funcionamiento, lo que va a presionar todavía más el déficit fiscal del gobierno y va a disminuir la inversión. Pero además, ese déficit debe ser cubierto y la única manera de cubrirlo es con mayores impuestos. El presidente de la Junta Directiva de FENALCO Atlántico, Rafael Madero, afirmó que la propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el salario mínimo hace parte de un populismo barato. El incremento que plantea el ministro sobrepasa el 26% que afecta al empresariado, advirtió Madero. El dirigente gremial expresó que la fijación del salario mínimo para el 2026 debe ser concertado y negociado. Sí, evidentemente, y estamos totalmente de acuerdo con esas apreciaciones. Plantear un salario de 1.800.000 definitivamente sí es un populismo barato, como así lo señala. Eso es casi un incremento del 26.44% del actual salario mínimo. Eso, como bien se dice, es un pan para hoy y hambre para mañana. El presidente de la CUT, Henry Gordon, estimó que el salario mínimo para el próximo año debe estar por encima de 2 dígitos. Sin embargo, aclaró que se debe esperar la convocatoria de la mesa de concertación el 1 de diciembre, donde deben estar trabajadores, centrales obreras, empresarios y el gobierno nacional. El Comando Unitario llevará la propuesta de 2 dígitos, pero hay que esperar el porcentaje que ofrecerá el gobierno, insistió Gordon. Es que la postura de la región es que el salario mínimo debe estar este año por encima de 2 dígitos. Nosotros, esa es la propuesta que vamos a llevar al Comando Unitario, que son las centrales obreras que se tienen que sentar, y una vez definida ahí con las centrales obreras, pues se dirá, porque todavía no se ha establecido digamos, porcentaje ni número, pues, para solicitarle al gobierno y a los empresarios en la mesa de concertación. Eso en primera medida. En segunda medida, pues, es que nosotros tenemos que esperar el 1 de diciembre que se inicia la mesa de concertación, por ley, constitución y por medio de la Constitución también, porque esa es norma constitucional. Tiene que sentarse el gobierno, empresario y trabajadores y centrales obreras. Entonces,
Ahí se define el monto del salario mínimo. 2 dígitos, no, puede ser 15%, 20%. Me quedé con el secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, confirmó que hoy se inician las obras de reconstrucción del tramo de la circunvalar entre las calles Murillo 45 y la 30. Manifestó que el día anterior se reveló a la comunidad el plan de manejo de tránsito que busca garantizar la movilidad en el sector. El funcionario precisó que los trabajos se inician con 2 frentes en la calzada sur de este tramo vial. Lo que tenemos es que en estos momentos el contratista está terminando su etapa de verificación y revisión de estudios y diseños, y pues tenemos claro que hay actividades que toca ejecutar, como son la implementación del PMT y las demoliciones para que dé lugar a la construcción de nuevos elementos que reemplazarán o mejorarán los existentes. 9:20 minutos, más noticias en este resumen. El registrador especial de Barranquilla, Johan Ariza, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el proceso de inscripción de cédulas por cambio de domicilio o residencia. Precisó que entre el 6 y el 9 y el 27 y 30 de noviembre, los ciudadanos pueden ir a los puestos de votación habilitados entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde. El funcionario manifestó que la jornada se extenderá a los días sábados y domingos en los 120 puestos de votación. De estos, 118 en Barranquilla y 2 en los corregimientos de Juan Mina y La Playa. Invitaciones a toda la ciudadanía que aproveche esta jornada de inscripción de cédula directamente en los puestos de votación. Las jornadas se llevarán a cabo del 6 al 9 de noviembre y se hace una nueva apertura de la jornada del 27 al 30 de noviembre. Todo esto orientado para todos los ciudadanos que han cambiado su lugar de domicilio. Aprovechen estos espacios que van a ser de 8 a 5 de la tarde, incluyendo sábados y domingos. Es una jornada continua en estas 2 fechas y comentar a la ciudadanía en general que hay 120 puestos habilitados de los 165 puestos, ya que 45 puestos están bloqueados en su censo porque ya no tienen capacidad para recibir a más ciudadanos o ampliarle más mesas. Por eso se crearon estas opciones adicionales para que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer su derecho. Y mucha atención, se está reportando el cierre de la vía entre Cascajal y La Retirada. Esto es comprensión de Sabana Larga, aquí en el departamento del Atlántico. Los manifestantes al parecer reclaman arreglo de una cancha deportiva que está en mal estado y piden solución a la Gobernación del Atlántico y al municipio también de Sabana Larga. Entonces, bloqueada la vía entre Cascajal y La Retirada, jurisdicción de Sabana Larga, Atlántico. 9:22 minutos.